Tenemos este ejercicio que dice, en la figura se ilustra un cuadrado ABCD. Entonces nos dicen, si los segmentos MB, NS, PD y QA son todos iguales a una tercera parte del lado del cuadrado, entonces la razón entre el área de la región sombreada y el área total del cuadrado es. Entonces si nos fijamos, el ejercicio nos está dando un valor entero o cualquier valor que represente pues el lado del cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí pues podemos hacerlo de dos maneras. Una suponiendo un valor que en este caso pues lo más fácil sería un divisible, pues que sea divisible entre 3 y que a su vez tenga mitad. O si no, pues lo hacemos con fracciones. Existen las dos maneras de hacerlo. Y lo que nos piden es una razón, que es básicamente una división. Nos dicen que una razón entre la región sombreada, entonces pongamos aquí región sombreada, sobre el cuadrado total. Entonces, hagámoslo de las dos maneras. Supongamos primero miremos la figura, ¿cierto? Nos damos cuenta que lo sombreado sería como un triangulito, ¿cierto? Como una especie de triángulo, que su base sería esta, ¿cierto? Entonces, nosotros que conocemos, pues que para hallar el área de esa, pues de ese triángulo tendríamos que tener la base y la altura, ¿cierto? Y eso lo vimos entre dos. Entonces de aquí, partiendo desde pues, desde lo que les decía, que sería como darle un valor a ese lado que a su vez se pueda dividir entre 3 y que tenga mitad. ¿Por qué mitad? Porque si miramos, pues tenemos la base y la altura, pues sería perpendicular a este punto, ¿cierto? Entonces, si miramos la altura hace referencia a la mitad de todo este segmento, que sería esto, ¿cierto? Entonces, para tener valores enteros, también tendría que ser divisible entre 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues podríamos tomar que este lado es 3, pero si yo divido 3 entre 2 me va a dar un decimal, entonces pues sigo con el próximo. El próximo sería 6, ¿cierto? Si miramos, pues se supone que este segmento es una tercera parte pues, del lado pues, del cuadrado, ¿cierto? Entonces en este caso, pues un tercio de 6 sería 2. Y la mitad de 6 es 3. O sea que todo esto es 3, que en su caso es la altura de esta área sombreada. Y ya tenemos la base. Entonces sería como reemplazar. Entonces sería base, que sería 2, por altura, que sería 3 sobre 2, ¿cierto? Y como son cuatro partecitas sombreadas, pues eso lo multiplicamos entre 4, ¿cierto? Son 4. Entonces sería, bueno, aquí cancelamos 2 y 2 y nos da que el área de cada partecita es 3. Pero son 4 partes, o sea que sería 3 por 4, 12. Y ya sabemos que el lado del cuadrado es 6 y pues ya sabemos que para calcular el área total de un cuadrado sería el lado del cuadrado, que en este caso sería 6 al cuadrado 36. Entonces ya tenemos los datos para conocer la respuesta. Sería región sombreada, sería equivalente a 12 sobre 36, que sería el área total. Y simplificando, pues llegamos a que esto es un tercio. Pero como les dije, hay otra forma de hacerlo sin poner los datos enteros, ¿cierto? Sin particularizar. Bueno, entonces la otra forma sería pues sin necesidad como de particularizar y irme como sin importarme si el valor tiene mitad o no, ¿cierto? En este caso, ¿qué diríamos? Bueno, si BM es el segmento BM es una tercera parte de todo el lado, ¿cierto? Al final vendría siendo, pues me están diciendo que es un tercio. Al final vendría siendo uno. Y la altura, pues ya sabemos que sería la mitad de todo ese lado del cuadrado. Entonces sería pues un medio de todo ese lado, que sería 3, ¿cierto? Porque todo está dividido en tres partecitas iguales.
Entonces al final de cuentas sería 3 medios, ¿cierto? Sino que no me meternos por ese camino de números decimales, que es un asco. Entonces, pues ya tenemos los datos, ¿cierto? Entonces ya tenemos la base que es 1 y la altura que es 3 medios. Entonces sería sin operar, entonces sería 1 por 3 medios sobre 2, ¿cierto? Que al final de cuentas sería 3 cuartos. Pero 3 cuartos, ¿qué es? Pues es una parte sombría de las 4, pero yo quiero saber cuánto es pues en total las 4. Entonces solo multiplicamos por 4, que al final esto y esto se van. Y me queda que el área sombría de esas 4 figuras es 3. Y sabemos que si estamos dividiendo el lado en 3 partes, pues es porque el lado total es 3, ¿cierto? Entonces sería 3 al cuadrado, 9. Y pues si simplificamos sería sacar tercera a 3, que es 1, y sacar tercera a 9, que es 3. Y miren que llegamos a la misma respuesta. Entonces nuestra respuesta correcta sería 1/3.